A las 8:30 de la mañana, justo a la hora en que el general Juan Manuel Sánchez Ramos subió a la parte de atrás de su SEAT 124, que le esperaba en el Parque de las Avenidas de Madrid, un hombre y una mujer se acercaron a la ventanilla. Lo acribillaron a tiros, a él y a su ayudante, el teniente coronel Pérez Rodríguez. Hace de esto 45 años, aunque asesinatos así pasaron por mucho tiempo más en España. Ese fue el 21 de julio de 1978 y ese día el Congreso votaba la Constitución. El referéndum, es verdad, fue tal día como hoy, el 6 de diciembre, pero la Constitución fue el resultado de un proceso largo. Del Congreso tenía que salir aquel 21 de julio en que ETA mató por la mañana a un general y a un teniente coronel. La mejor respuesta que podemos ofrecer ante estos intentos y designios criminales de terminar con la paz ciudadana es aprobar serenamente, conscientemente, la Constitución de la Reconciliación Nacional. Así empezó aquel pleno en la misma Cámara que hoy va a celebrar su aniversario, el de la Constitución. Hoy que se hablará tanto de el espíritu de la ley, conviene ir a aquel día, el primero en el que después de muchos debates, el Parlamento español votaba el proyecto antes de enviarlo al Senado. Vale la pena escuchar un día como hoy el aire de votación histórica, de miedo. Y rodeados del temor y sobreponiéndonos a el miedo, y a veces con muertes dolorosas, en una tregua que a veces hemos llamado transición, pero que tenía características de tregua, hemos construido el proyecto de Constitución en condiciones anómalas y sin equivalentes. Miedo y temor. Vale la pena hoy escuchar las frases que le salían a Enrique Tierno Galván. Lo que en estos momentos no nos podemos permitir es la debilidad. Ni debilidad psicológica, ni debilidad mental, ni debilidad política. ETA mata a un general y a un teniente coronel ese mismo día. 11 casquillos se encontraron en el coche, porque busca la reacción del ejército. Por eso aquel día Adolfo Suárez, presidente del gobierno, quiso hablar del ejército. Las Fuerzas Armadas como institución han prestado un servicio impresionante al proceso democrático español. Las Fuerzas Armadas están al servicio del pueblo español. En esa cámara estaba Santiago Carrillo. Que la única respuesta a ese crimen es la aprobación de la Constitución sin falta hoy por el Congreso. En esa cámara estaba Manuel Fraga. Terminemos la Constitución, pero sepamos que una Constitución nace sin alas si no es de verdad la de la reconciliación y no la de la revancha. Porque a ningún pueblo se le puede escoger entre democracia y España misma. Porque por encima de todo está España, lo único importante. A esta frase de Fraga, esta frase, entre la democracia y España, España, le contestó después en su turno el diputado socialista Felipe González. Y no quiero estar nunca ante la disyuntiva que esta mañana se planteó aquí de elegir entre España y la democracia. Nuestra España tiene que ser una España de libertad y de justicia. Cuando se tiene que elegir entre España y la democracia, ¿se opta por una España de los gulag o se opta por una España de las dictaduras que encierran las cárceles a los que se oponen políticamente? Cuando se habla del 78, cuando hoy se hable del 78, bueno, pues esto era el 78. Plenos como este, en el que Jordi Pujol votaba sí a la Constitución. Sin una voluntad colectiva de sacar el país adelante, la mejor Constitución no sirve para nada. Votó que sí Carrillo. Uno puede entender la tensión del momento solo con frases como esta que ahora escucharán, que hicieron un silencio en la Cámara y que reverberan 45 años después. Ciertos órganos de información nos han enviado incluso a los leones, nosotros podríamos enviarlos a ellos, a los perros, por nuestra moderación en este debate. Yo quiero decir que nuestra moderación ha sido sobre todo sentido de la responsabilidad. Carrillo justifica la moderación del Partido Comunista. Para entonces, Manuel Fraga ya había anticipado que en ese trámite, en la primera votación, Alianza Popular se iba a abstener. Después de haber participado muy activamente en la redacción, en los debates, Alianza Popular dudaba. Dudaba de cómo habían quedado en la Constitución muchas cosas. Un planteamiento lleno de riesgos para la unidad nacional con la adopción del término nacionalidades. Una visión de la moral pública española cuanto menos ambigua. Un concepto de la familia inestable y ajeno a nuestra mejor tradición. Un régimen de las escuelas que nos lleva a la escuela única y a la negación del sagrado derecho de los padres
a elegir la educación de sus hijos. Muchas cosas van a reverberar hoy cuando mucha gente diga que es la más constitucionalista. A Fraga no le gustaban las nacionalidades, el concepto de familia, el concepto de moral. Alianza Popular votó el preámbulo, se abstuvo con la Constitución y es sabido que en la votación final el partido de Fraga dividió su voto. Pero se abstuvo aquel 21 de julio en el que Tierno dejó esta otra definición. Es quizá la primera Constitución europea que se manifiesta con nitidez en este sentido. Un conjunto coherente y articulado de concesiones. Y a este conjunto coherente y articulado de concesiones, si se busca bien y en el fondo, son generosidades. Pues esto fue la transición, una tregua, a decir de Tierno Galván, de la que ahora se va a hablar tanto. Señoras y señores diputados, con la solemnidad y emoción que el acto reclama, y como presidente de este Congreso de Diputados, voy a dar lectura del resultado final de la votación. Votos afirmativos, 258. Negativos, 2. Abstenciones, 14. Declaro aprobado el proyecto de Constitución. Antes de que vuelva a hablarse hoy de consensos, convenía acudir a primera hora de la mañana a aquel momento fundacional de la democracia en el que todo pudo haberse roto en cualquier momento.